Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Pues sí, este canto habla de algo demasiado sublime, demasiado incomprensible. A mí todavía me hace cortocircuito en la cabeza el estar pensando que el Señor haya querido morir por nosotros. Y no me queda muy claro, yo creo que nunca jamás en la vida me va a quedar lo suficientemente claro cómo es posible que el Padre Eterno haya querido mandar a su Hijo para morir por un delincuente. ¿Ustedes darían a un hijo para morir por un delincuente? Yo pienso que no, ni de chiste, ni de broma. Pero cuán grande es el amor de Dios que, pues, muy en serio y a un precio y a un costo, bienvenidos hermanos, a un precio y a un costo altísimo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios nos haya amado? Y luego me pongo a pensar, pues seguro, no hay duda de que Dios ama a su Hijo, pero dejó a su Hijo sufrir por causa de nosotros. Y luego cuando me pongo a pensar, por ejemplo, ahorita somos aproximadamente 7,000 millones de seres humanos sobre la tierra y los estudiosos dicen que desde que empezó la humanidad, ahorita vamos aproximadamente en 7,000 generaciones. Y cuando yo me pongo a pensar en esas cosas y en el tiempo en que el Señor Jesús murió en la cruz, y me pongo a pensar, si el Señor Jesús hubiera tenido que dar su vida por uno solo, es decir, por alguno de ustedes o por mí, no se hubiera rajado. Él de todos modos lo habría hecho. Y es donde yo digo, como que no hay equilibrio, como que esto no es justo para el Señor. ¿Cómo es posible que Él tuviera que morir en la cruz por uno de ustedes? ¿Cómo es posible que Él murió en la cruz solamente por mí? Siendo un delincuente, un ladrón, un adúltero, un mentiroso, un idólatra. Aún así, Dios, y luego, ¿cómo? O sea que el Señor Jesús hubiera dicho, papá, yo quiero morir por este pecador y yo, si alguno de mis hijos viene y me dice eso, yo le digo, pues discúlpame hijo, pero estás loco. ¿Cómo te voy a dejar que te mueras por alguien que no vale la pena? Pero aquí el problema, retire mi bolsa de ahí, hermano, quiten la bolsa de favor. Aquí el asunto, el problema, el detalle es que no solamente el Padre quiso hacerlo, sino también el Hijo lo quiso hacer. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios entregó a su Hijo, sacrificó a su Hijo y el Hijo se sacrificó? Y ahí es donde yo digo, si es cierto, pues bien dice en la ley que para que una acusación sea tomada como verdadera se necesitan dos testigos. Dos testigos, con uno solo no se puede. Y aquí pues son dos testigos, es el Padre y es el Hijo. Si estuviéramos hablando en términos humanos de un papá así, yo diría, pues ese papá está loco. Y el Hijo, pues más. ¿Cómo es posible morir por un delincuente? No. Pero eso lo hizo Dios. Eso lo hizo el Padre. Y lo hizo su Hijo. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Y si solamente Denis se salvara, el Señor Jesús lo hubiera hecho. Y si solamente Rosita se salvara, el Señor lo hubiera hecho.
Y si solamente Aldair se salvara de toda la humanidad, el Señor lo habría hecho. Por uno solo. El Señor lo quiso hacer. Merece, por supuesto, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, toda la gratitud, todo el sacrificio humano, todo lo que se pueda decir que es agradable y es bueno, Él lo merece. Pero muchas veces vemos las cosas a la ligera y decimos, pues está bien. Ha habido algunos hermanos que me han dicho, Él lo hizo porque quiso. Yo no se lo pedí. Y yo digo, sí, tienes razón. No se lo pediste. No se lo pedimos. Él lo quiso hacer de su voluntad, de su corazón. No merecemos un privilegio así. Y aquí estamos. Gracias a Dios. Aquí estamos el día de hoy. Nef está a cargo de la predicación este mes y nos está hablando acerca de la sumisión. Ahorita ellos están allá tirados en algún lugar de la carretera, en una gasolinería, esperando que lleguen los recursos para que arreglen la camioneta y poder seguir el camino. Y me dejó encargado hablar de sumisión y yo a la hora que estoy preparando el mensaje y pensando en todas estas cosas, digo, pues lo que pasa es que la verdad está difícil que alguno de nosotros pudiera aproximarse a desarrollar una sumisión al Padre como lo hizo el Hijo. Está difícil, humanamente imposible. Y Nef me encargó que hablara en relación a la sumisión y que hablara acerca de Elías. Y a Elías, nosotros conocemos la historia del profeta Elías. Y cuando estoy viendo todos estos acontecimientos y asuntos, me acordé de la transfiguración. ¿Ustedes se acuerdan de la transfiguración? Que fue el Señor a orar y de repente se aparecieron junto a él Moisés y Elías. Y cada vez que yo leo ese pasaje digo, ¿y quién habrá sido ese Moisés? Para que haya tenido el honor, el privilegio de acercarse ahí a hablar con el Hijo de Dios. Y me pregunto, ¿quién habrá sido ese Elías? Y cuando le estoy dando vueltas y estoy redondeando ese acontecimiento y digo, no cabe duda, la sabiduría de Dios infinita. Moisés para mí representa la ley, porque él le dio, a través de el Padre, dio la ley a los israelitas. Y Elías, para mí, pues representa a los profetas. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio, Él siempre hablaba de la ley y de los profetas. Hablaba de la ley y de los profetas, pero la ley y los profetas fueron completados con el ministerio del Señor Jesús. Entonces, a la hora que yo estoy viendo la imagen de Elías, de Moisés y de Jesús, y que los tres están hablando, yo digo, ¿y de qué estaban hablando? Yo creo firmemente que estaban hablando del plan de salvación para la humanidad, del plan de salvación de cada uno de nosotros. Y entonces digo, ahí está la plenitud, ahí está mi Biblia completa, está la ley, están los profetas y está el Señor Jesús. Pero hablando de Elías, claramente es un muy buen representante de los profetas. Y aquí, gracias hermano, y aquí me doy cuenta de que así, fíjense, así como Jesús pudo desarrollar una relación de sumisión absoluta al Padre,
Así lo hizo Moisés. Y así lo hizo Elías. Entonces la pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes, ¿será posible desarrollar una relación de sumisión con Dios? Mientras veo solamente al Señor Jesús, yo digo, está difícil y seguramente es imposible. Pero a la hora que ya me detengo a ver a Moisés, que era un hombre que tenía fallas y defectos, me detengo a ver a Elías, que era un hombre que tenía también sus fallas y defectos, y ellos sí pudieron desarrollar una relación íntima y una sumisión perfecta hacia Dios. Entonces, ahora, a la luz de Elías y de Moisés, ¿ustedes creen que cada uno de ustedes y yo podemos desarrollar una relación de sumisión a Dios? Pues la respuesta lógica es de que podemos, podemos. La pregunta es ahora el querer. ¿Será que queremos? Eso habría que cuestionárnoslo. Si queremos verdaderamente desarrollar una relación íntima con Dios. Vamos a revisar un pasaje en donde viene un acontecimiento en el cual Dios se acerca a Elías y lo tenemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. ¿De qué estamos hablando? De sumisión. De la misión del Señor Jesús, pero de cómo se sometió al Padre. Y estamos hablando de cómo Elías se sometió al Padre y cómo nosotros podemos someternos al Padre. Entonces, vamos a ver en primer libro de Reyes, capítulo 19, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Había terminado con todos los profetas y los sacerdotes de Baal, 400. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. ¿Qué es lo que está mandándole decir Jezabel? Que lo va a matar en 24 horas, a ver cómo se las va a arreglar ella, y va a matar a Elías. Y Elías, después de que había terminado con todos los profetas de Baal, después de que había visto bajar el fuego del cielo que consumió el holocausto, ¿qué creen que pasó? Verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue huyendo para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro de un árbol, y deseando morirse. Él era el mejor representante de los profetas. Había destruido a todos los profetas, había su oración dado resultado y había quemado el sacrificio, y aún así este hombre tiene miedo de que lo maten, tiene miedo de que lo persigan y se siente solo. ¿Alguna vez se han sentido solos en la vida? Muchas veces. Y seguirá sucediendo porque nos olvidamos de la ayuda que tenemos. Y entonces, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y saben, a través de la vida, a través de mi existencia, yo muchas veces he tenido que decir: no soy mejor que mis padres. Cuando era joven, así como los jóvenes que están aquí con nosotros ahorita, yo decía: cuando yo sea grande voy a ser mejor que mis papás. Y eso me decían mis papás, que yo tenía que ser mejor que ellos. Y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y la vida,
me voy dando cuenta con mucha certidumbre, con mucha seguridad, como lo dice Elías: no soy mejor que mis padres. Y estas son palabras de un hombre maduro, de un hombre que ya vivió, de un hombre que ya sufrió, de un hombre que ya tuvo éxito, ya pasó las mejores y las peores cosas de su vida y se da cuenta que lamentablemente no es mejor que sus padres. Y entonces, ¿de qué valieron todas esas críticas a mis padres? ¿De qué valieron todos esos desprecios y menosprecios a mis padres? No valieron de nada, porque finalmente me estoy dando cuenta que yo no soy mejor. Esto es una enseñanza para todos, es una enseñanza para mí, es una enseñanza para los padres, esto es una enseñanza para los hijos. Y echándose Elías debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Ay, imagínense, Elías con meseros celestiales le sirvieron de comer. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué hizo el angelito de Elías? Otra vez se echó a dormir. ¿Para qué oro? ¿Para qué medito en la palabra? Si yo lo que quiero es morirme. Ya logré que bajara fuego de Dios. Ya maté a todos los profetas. Ya Dios me mandó un ángel, pero yo me quiero morir porque me siento solo. 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, platillo fuerte, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. No le atendió el ángel solo una vez, sino 2 veces. Y entonces Elías se levantó y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y luego, cuando yo me pongo a pensar en esta comida de alto rendimiento, en esta comida de alto octanaje, y yo digo: oh Señor, ¿cómo es posible? Con una comida aguantó 40 días, caminó una larga distancia, y me pongo a pensar, de verdad que hasta la comida, por causa del pecado, está echada a perder. ¿Por qué? Pues porque siempre hay desechos de la comida. O sea, la eficiencia de la comida, pues no sé en qué porcentaje andará. A lo mejor Aldair lo sabe, yo no sé. Quizás en un 50%. 50% de la comida la aprovechamos como energía y el otro 50% se desperdicia como desecho. El cuerpo no es capaz de procesarlo, pero este alimento que Dios le dio a Elías a través del ángel fue un alimento de alto rendimiento y de alta energía, y no tuvo necesidad de volver a comer. Con eso tuvo para seguir su camino y seguir avanzando. ¿Y en qué verso voy? En el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues Elías, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, o sea, encontró su hotel, su habitación de hotel, y vino a él la palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Fíjense, Dios no le está hablando de por qué tienes miedo, o por qué andas huyendo, o no te gustó la comida. No, solamente le dice: ¿qué haces aquí en esta habitación de hotel? Es decir, ahí entre las piedras. ¿Qué haces aquí? Él era el mejor representante de los profetas. Y yo digo, la verdad que sí, tenía un cierto parecido con nosotros. Porque siendo el mejor de los mejores profetas, pero tenía sus debilidades y tenía sus temores y sufría, así como también nosotros sufrimos. Y verso 10,
Elías le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y estas son las palabras clave. He sentido un vivo celo del Señor. He sentido una necesidad de luchar por el Señor. He sentido un vivo deseo de vivir por el Señor. He sentido un vivo deseo de caminar y de sufrir por el Señor. Pero ya estoy cansado. Entonces ya para qué voy. Entonces ya para qué les digo. Entonces ya para qué oro. Entonces ya para qué escucho las palabras de Dios. Así nos pasa a todos. Entonces le dice Elías: he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Fíjense, dice él, yo solito, ¿verdad? Dice, yo solo he quedado. Él no se acordó de que sus papás amaban a Dios. Él no se acordó de hermanos que amaban a Dios. Él no se acordó de amigos que amaban a Dios. Dice él, me he quedado, ¿cómo? Solo. Se sintió solo. 11. Y Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento. ¿Qué era? ¿Qué era? Lo que pasaba, un viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. ¿Es una manifestación de Dios el viento? Aquí dice que sí. Y tras el viento, ¿qué sucedió? Un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. ¿Es una manifestación de la presencia de Dios el terremoto? Sí. La tierra tiembla ante la presencia de Dios. Luego, entonces, ¿por qué los humanos somos tan insolentes que no temblamos ante la presencia de Dios? 12. Tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Y en ese silbido apacible y delicado, en ese susurro, en esa musitación, en esas palabras y sonidos suaves, ahí sí estaba el Señor. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Un hombre así, de cercano a Dios, va a ser difícil que lo hallemos. Aquí ahorita vamos a ver que Juan el Bautista fue un hombre tan cercano como Elías a Dios, pero Juan no hacía milagros, ni revivía gente, ni hacía que bajara fuego del cielo. Juan era un hombre como ustedes y como yo, simplemente que él realmente amaba a Dios con todo su corazón. ¿Como quién? ¿Como Moisés? Sí. ¿Como Elías? Sí. Juan el Bautista, sí. ¿Ustedes a quién les gustaría parecerse? ¿A Moisés? ¿A Elías? ¿A Juan? ¿Al Señor Jesús? ¿O a ninguno de ellos? Porque todos tenemos la posibilidad de desarrollar esta relación íntima con el Señor. Y entonces ahora sí me voy a Malaquías, que fue el pasaje que leímos ahorita al empezar. En Malaquías, en el capítulo 4, nos leyó la hermana Clarita los últimos versículos del Antiguo Testamento.
Y ahí hay una promesa y ahí hay una bendición. Nef me pidió, papi, hablas de Elías y de la sumisión. Hemos hablado de la sumisión, hemos hablado de Elías y de cómo Elías tenía una íntima relación con Dios. Pero siendo el día del papá, me encuentro con este pasaje que habla acerca del profeta Elías y que habla de los papás y que habla de los hijos. Dice el verso 5 del capítulo 4 de Malaquías: he aquí, yo os envío el profeta Elías, pero Elías ya había venido, ya había muerto, pero Dios está dando la promesa de que va a mandar a Elías. Dice, antes de que venga el día del Señor grande y temible. Y ahora sí, primero me habla de Elías y ahora me habla de qué va a hacer Elías. Y Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Primera pregunta, de acuerdo a este verso, la tierra recibe maldición. ¿Por qué causa? ¿Cuál es la causa de que la tierra reciba maldición? De acuerdo a este versículo. Ayúdenme, por favor. Cuando hay diferencias, problemas, pleitos, broncas, conflictos, ¿qué más gustan que utilice para explicar que cuando hay oposición, desavenencias entre padres e hijos, entonces la tierra recibe maldición? ¿Nosotros queremos que nuestra tierra reciba bendición? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar que haya armonía entre los corazones de los papás y de los hijos. ¿Hay armonía entre el corazón de papá Dios y de su Hijo Jesucristo? Sí. Y aunque era un proyecto demasiado ambicioso, el salvarte a ti y el salvarme a mí, el papá estuvo de acuerdo y el hijo estuvo de acuerdo. Y lo hicieron y ahora nosotros somos hijos de Dios. Y por causa de la unidad, por causa de la armonía entre el corazón del papá y del hijo, es que nosotros hemos sido bendecidos. Y a causa de que la mamá tenga su corazón en unidad con sus hijos, su familia será bendecida. Y a causa de que el papá tenga unidad con el corazón de sus hijos, la familia será bendecida. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que quiere para los papás y lo que quiere para las mamás y lo que Dios quiere para los hijos y lo que Dios quiere para nuestras familias y lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Que brillemos porque en nosotros sí existe la armonía. ¿Eso es porque somos todos igualitos? No. ¿Es porque estamos cortados con la misma tijera? No. Es porque Dios vive en la relación entre padres e hijos. Ahora les invito a que vayamos a Lucas en el capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 17. Yo creo que esta palabra de hoy es así como es muy alentadora, pero también es fuerte. Por eso es que se me está trabando la garganta. Yo no había tenido ningún pleito con mi garganta, pero ahora ya se me puso difícil. Lucas 1:17 dice así. Está aquí hablando de Juan el Bautista y me dice la palabra del Señor: irá delante de él
irá ante aquí está diciendo, se los voy a parafrasear, Juan el Bautista irá delante de nuestro Señor Jesucristo con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El pueblo bien dispuesto para el Señor son familias que aman a Dios, en donde el papá ama a Dios, donde la mamá ama a Dios, donde los hijos aman a Dios. Y una familia así va a estar en armonía por el amor que Dios ha derramado en el corazón de cada uno. Y entonces nuestra familia, nuestra tierra será bendecida. Me gustaría que notemos algo. Miren, Elías tenía una relación de lujo con Dios. Pero esa relación de lujo que Elías tenía con el Padre tenía un objetivo. ¿Y saben cuál era ese objetivo? Confrontar el pecado del pueblo de Israel. Si Elías no hubiera tenido esa relación tan cercana con Dios, él no habría podido confrontar el pecado del pueblo de Israel. Aquí ya estoy en el Nuevo Testamento, ya me está hablando de Juan el Bautista, de que va a preparar el camino del Señor. Y ya me está diciendo que Juan el Bautista va a venir con el espíritu de Elías y que va a traer, dice aquí, su poder. ¿Y qué más? Ayúdenme, por favor. Dice el espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías. ¿Y para qué sirve ese espíritu? ¿Y para qué sirve ese poder? Ese poder sirve para que haga bajar fuego del cielo de parte de Dios y queme un sacrificio. Sí, sí sirve para eso. Y sirve ese poder para terminar con todos los pecadores. Sí, pero ¿saben para qué es para lo que más sirve ese poder y ese espíritu? Para tener una relación íntima con el Señor. Porque no cualquiera puede tener una relación íntima con el Señor, no porque no podamos, sino porque no queremos. Porque preferimos nuestros propios intereses a los intereses de Dios. Pero cuando nosotros nos preparamos para renunciar a lo propio y darle paso al Señor en nuestro corazón, entonces podré ser un padre que atraiga el corazón de los hijos. Y visto también del otro lado, si yo soy un hijo que le doy en mi corazón el lugar a Dios sobre todas las cosas, entonces Dios también me va a bendecir y voy a poder atraer el corazón de mi papá y voy a poder atraer el corazón de mi mamá. ¿A los que son hijos les gustaría atraer el corazón de sus papás? Yo estoy seguro que sí. Y a los que somos papás nos gustaría atraer el corazón de nuestros hijos. Por supuesto, es lo que más uno quisiera. Pero todo esto tiene como base una íntima relación con el Padre. De ahí parte todo y de ahí viene toda bendición y de ahí viene toda gracia y de ahí viene toda solución a cualquier diferencia que pudiéramos llegar a tener. Nada más para terminar, miren en Ezequiel, en el capítulo 11. Ezequiel 11, verso 19. Me acuerdo que cuando estábamos chavos hablábamos de
el que traía la lengua de corbata, o sea, que hablaba mucho y hacía poco, ¿no? Y luego también hablábamos de aquellos que al hablar se mordían la lengua. ¿Y por qué se la mordían o se sangraban la lengua? Porque la tenían demasiado larga y hablaban mucho y realmente hacían poco. Y cada vez que me toca hablar de este tipo de palabra para la familia, para la esposa, para los hijos, así es como me siento. Así es como me siento, porque la verdad es que por muy buenos que seamos como padres y como esposos, nunca será lo suficiente. Nunca será lo suficiente. Siempre va a haber un detalle, una palabra, una situación que puede ser mejorada. Y como hijos, pues es la misma situación. Nada más que los hijos empezamos a entender y a comprender hasta que nos llegan los hijos. Mientras estamos solteros, somos chavos, pues pensamos que los viejos ya se hicieron viejos y ya no entienden y ya no saben y ya no pueden y ya no comprenden, y pensamos que la edad se les vino encima. Y la verdad es que sí es cierto, ¿no? Pues la verdad se nos viene el tiempo encima, pero junto con el tiempo que se nos viene encima, pues también se nos viene un aprendizaje por tantas cosas que vamos pasando. Pero lo más hermoso es que, miren, si ustedes son papás, mamás, o si ustedes son hijos, si escuchan esta palabra de la grandeza de Elías y en lugar de pensar en hacer grandes milagros, pensamos en desarrollar una verdadera, sincera e íntima relación con Dios, nuestra familia va a cambiar. Entonces sí podremos ser mejores que nuestros padres. Mientras no sea así, eso no va a suceder. Ezequiel 11, verso 19. Dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pregunta para cada uno de ustedes: ¿su corazón es de carne o de piedra? Este que está aquí adentro es de carne, porque pues está bombeando la sangre. Sí, es de carne, pero nuestro corazón espiritual, ¿será de carne o será de piedra? Porque solamente hay dos opciones: o tenemos un corazón de carne que busque una íntima y sincera relación con Dios, o tenemos un corazón de piedra que no entiende nada, que no escucha nada, que no comprende nada y que no se duele de nada. Sí, pues sí, hermana, es así como usted lo está diciendo. Porque en el momento en que nosotros desarrollamos una íntima relación, fíjense, a pesar de que los hijos vayan mal, de que la esposa vaya mal, o no precisamente que vayan mal, que no vayan como nosotros queremos, hablando de los papás, o hablando de las mamás, aunque el esposo o los hijos no sean como ustedes quieren que sean, pero si ustedes desarrollan una íntima y verdadera relación con el Señor, dice aquí: voy a quitar el corazón que tienes y te voy a dar un espíritu nuevo y un corazón de carne. Para tener un corazón de carne necesito el Espíritu de Cristo. Y si tengo el Espíritu de Cristo, sea padre o sea madre o sea hijo, si tengo el Espíritu de Cristo, entonces sí, mi corazón es de carne y mi corazón se va a doler. Y mi corazón se va a alegrar y mi corazón va a estar manejado por el Espíritu. Y entonces, palabra que yo le doy a mis hijos, así como usted, hermana, que les da palabra a sus hijos, es palabra que viene de parte de Dios. Y es palabra que está directamente dirigida a transformar esos corazones, porque realmente eso es lo que busca el Señor. Que nuestros corazoncitos sean de papá o de hijo, que nuestro corazón
tenga la guía, la ayuda del Espíritu Santo para que entonces en unidad podamos caminar como familia y no que seamos una casa dividida que al tiempo va a ser destruida, sino que seamos una familia que está unida en Cristo y que por lo tanto es una familia que va a ser grandemente bendecida. Así es que, hermanos papás, ya tenemos tarea. Hermanas mamás tienen tarea. Jóvenes, jovencitos, tenemos una tarea. Y así como les decía en alguna ocasión, pensemos bien antes de soltar la lengua, porque nos podemos sangrar, nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Pensemos bien cuando vamos a hablarle al esposo o a la esposa. Pensemos bien cuando le vamos a hablar a papá o a mamá, porque por ahí empieza la bendición en nuestras vidas. Con la ayuda del Señor, Él les ayude, me ayude, nos ayude a cuidar lo que decimos con nuestros labios. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ya dejamos una tarea para todos los papás. Felicidades.